Vayan conmigo, por favor, a Segunda de Corintios, estén ahí conmigo. He querido compartir con ustedes esta mañana y estos domingos acerca, y ojalá el tiempo me alcance, si no, bueno, tendremos otros domingos, pero la idea mía es poder hacer una serie acerca de cuando tenemos adversidades, porque las adversidades lamentablemente a veces son más que a veces los momentos sosegados. Los momentos de paz en la vida, los momentos cuando el barco no se mueve y todo sopla a viento a favor, suceden, pero son más las tormentas a veces que los momentos sosegados. Y he querido compartir con ustedes esta serie y la primera parte, recuerdan cuando hablamos del desánimo, cuando Nehemías, recuerda, llega allí, encuentra la ciudad en Jerusalén en total ruina y invita a otros a trabajar y había un gran desánimo. Pero la conclusión de ese mensaje fue que aunque encontremos tantos escombros y estemos cansados, tenemos que ir a una respuesta. Se llama Jesucristo y dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, cuando tenemos grandes tareas y grandes dificultades en la vida, Jesucristo es la respuesta. Vimos el segundo mensaje, cómo convertir las adversidades en bendiciones. ¿Cómo logramos que algo tan oscuro, tan difícil en nuestra vida sea una bendición? Y la conclusión fue esta: puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es descansar en fe, que Él hará, que toda esa adversidad, esos momentos, Él tiene un propósito. Pero lo importante es que nosotros no movamos nuestros ojos de Jesucristo. Si nosotros nos movemos de ese punto de referencia, vamos a perecer, vamos a perder y las batallas se nos van a agobiar. Hoy quiero compartir con ustedes acerca, ahí en 2 de Corintios capítulo 11, ya casi estoy llegando, es por el lumbago que no he llegado, pero aquí voy, 2 de Corintios capítulo 11, y quiero revisar de hombre a hombre. Cuando hablo de hombre a hombre, incluyo a las mujeres y a los jóvenes. Es un nombre genérico. Entonces, quiero esta mañana compartir con ustedes cómo Pablo es un ejemplo en la adversidad de hombre a hombre. Porque alguien me dirá, bueno, pastor, toda esta adversidad es que yo no soy como estos grandes héroes de la fe. Yo les quiero mostrar un hombre de carne y hueso, un hombre que sufrió adversidad, y yo quiero hacerle una mirada a la verdadera adversidad. A veces pensamos, yo tengo muchos problemas graves, pero vamos a mirar la vida de Pablo. Yo quiero mirar a la luz de Pablo algunas cosas bien interesantes, porque la adversidad, hermanos, esas dificultades, esas aflicciones van a llegar. Vamos a tenerlas. Y el Señor Jesucristo nos las prometió ahí en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, ¿qué? Al mundo. Tendremos muchas adversidades. Y hay algo bien lindo, para eso necesitamos la iglesia. La iglesia hace parte de la solución de nuestras adversidades, porque allí encontramos personas que oran por nosotros, que nos consuelan, que lloran por nosotros. Son nuestros paracletos, son personas que encontramos que nos restauran con espíritu de mansedumbre. Entonces, fíjense que la adversidad la tenemos por todo lado y la iglesia es un recurso. Lo importante es cómo reaccionamos. Si reaccionamos bíblicamente, tendremos bendición y ganancia. Si reaccionamos con enojo, con ira, culpando a otros, pues vamos a tener pérdida. Yo quiero mostrar en la vida de Pablo esta mañana que fue un hombre de muchas adversidades. Y si usted dice que tiene problemas, este hombre sí que tuvo problemas. Vayan a 2 de Corintios capítulo 11, vamos al versículo 22. Y Pablo nos hace un recuento. Y cuando usted lea esto, si se siente víctima, hoy se siente apabullado por las adversidades, pues lo suyo de pronto es tan pequeño con lo que vamos a leer. Realmente Pablo tiene un doctorado en adversidad. Él sí sabe qué es sufrir. Nosotros a veces decimos, este es un valle de lágrimas y he sufrido tanto, pastor, pero cuando usted lea estos versículos, yo creo que su sufrimiento va a quedar así de pequeño. Cuando podamos leer de Pablo. Mire lo que dice el versículo, empecemos el versículo 22. Son del capítulo 11 de 2 de Corintios. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo?
como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces. Pablo está diciendo, yo soy un ser humano, sí, hebreo, pero soy de carne y hueso. Y he tenido todo esto. Bueno, usted comienza a chulear esa lista y usted, ¿cuántos han sido aquí azotados? Un correazo. Creo que ninguno ha sido azotado acá porque no nacimos en el medioevo, ni tampoco en el Imperio Romano, ni en los asirios, que degustaban de eso. No, no nacimos en esa época. Pero aquí azotes nadie, ¿no? Pero eso es terrible, ¿cierto? En la época de la esclavitud. ¿Se acuerda esa película que vimos años atrás que se ganó muchos Óscares de esclavitud que se llamaba, ¿cómo se llamaba esa película? Raíces, ¿recuerdan? Punta Quinte. Y vimos cómo los azotes era la ley, ¿cierto? La forma de ley. Ahora, miren lo que sigue diciendo acá. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, que era la ley. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido, ¿qué? Naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos, ¿qué? Hermanos. Duro, ¿no? Falsos hermanos. Entonces, Pablo sabe de qué está hablando. No está hablando solamente de aflicciones externas, sino de aflicciones ¿qué? Internas de compañeros de milicia, que ustedes saben más adelante, muchos de ellos lo abandonaron, ¿se acuerdan? Dema y otros le dijeron, se fueron y lo dejaron solo. Hasta Juan Marcos lo abandonó en su primer viaje, ¿recuerdan? Entonces Pablo sí sabía de qué era, de lo que es lo que llamamos abandono o traición. Ahora sigue diciendo, en trabajo, peligros, versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos, en hambre y sed. Fuerte, ¿no? En hambre, sed. No hay cosa más dura que acostarse con el estómago vacío, ¿cierto? Duro, ¿no? Complicado, ¿no? O levantarse con su estómago vacío. Y luego dice, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que se me dice agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Cosa que más producía dolor en el corazón de Pablo era las iglesias. Sus azotes y todo esto que sufrió Pablo era terrible. Cuando vemos la vida de Pablo termina en la cárcel en Roma, ¿recuerdan? Él hace aquí un recuento y yo creo que cuando usted mira esto y dice, pastor, yo he sufrido mucho, esto sí es sufrir. Esto sí es sufrir. Y Pablo nos da un ejemplo, por eso nos habla de hombre a hombre. Pablo, ejemplo en la adversidad de hombre a hombre, nos está diciendo, esto es sufrir. Y no lo pone por orgullo o presunción, sino lo pone para que usted y yo entendamos que realmente en la adversidad cuál debe ser nuestro carácter. Pablo tuvo que pasar por ello para enseñarnos que el verdadero creyente tiene que tener adversidad. Uno se preguntaría, ¿por qué Pablo, el consentido del Señor Jesucristo para el evangelio de los gentiles, lo ama profundamente, pero lo pasa por todo esto? Y es la única manera en que forja la fe y el carácter de Pablo. Ahora, Pablo termina en la cárcel en Roma, ¿recuerdan? Pablo termina allí en Roma en el año 67 después de Cristo. Nerón ordena decapitarlo. Y uno se pregunta, pero Dios, ¿por qué termina Pablo así? Es decir, todo un sufrimiento, todo esto, y termina en la cárcel. ¿Por qué no lo dejaste viajar un tiempo más de viajes misioneros? ¿Cuántos viajes misioneros tuvo Pablo? Era estudiante de AFLE. Ok, ¿y por qué no completó 10, 12, 14? Llegó a España, Portugal, un poquito más allá, vino a América, qué sé yo. ¿Por qué no permitió Dios eso? Y uno pensaría, qué absurdo, Dios tiene como un plan extraño, un hombre tan usado por Dios. Bueno, Dios tiene un plan. Dios tenía un plan y le voy a dar la razón por qué él no siguió viajando por el Mediterráneo.
y se encuentra porque Pablo desde la cárcel Dios lo usó. Y Dios tenía un plan de tenerlo en la cárcel, en la adversidad y en dolor, y lo usó. Ahora, escúcheme bien. Cuando usted está en los momentos más difíciles de la vida, permita que Dios lo use. No diga, ya no, ya estoy en este problema de aflicción, pérdida de un familiar, estoy en desastre, tragedia, trauma, crisis, pruebas, tristeza, aflicción, sufrimiento, lamento. Señor, no sirvo para nada. No, no lo diga. Es un momento precioso, es un momento que decimos a veces el minuto de oro. Y diga, Señor, estoy en este momento, pero ¿te puedo servir en esta condición? ¿Y sabe qué hizo Dios? Puso a Pablo en Roma, en una cárcel romana. ¿Ustedes saben cómo eran las cárceles romanas? Como el pabellón de la Picota cuando es ese pabellón especial, para nada. Eran unas cárceles oscuras, húmedas, sin luz porque no había, obviamente, comida deplorable, la salud, absolutamente cárceles inhumanas. Y Pablo termina allá. Y uno se haría la pregunta, Señor, te he servido y ¿por qué estoy aquí? Dice, en la cárcel. ¿Qué quieres que yo haga? Y yo creo que Pablo hizo esa pregunta. No está acá. Dijo Pablo, bueno, ¿qué hago aquí, Señor? Siéntate. ¿Ves ese pergamino? Sí, tómalo. ¿Ves la tinta? Sí, sí. Pablo tenía unos escribientes también porque Pablo tenía problemas de ¿qué? De visión. Entonces seguramente tenía alguien, y eso fue la gracia de Dios que permitió a algunos hombres que estuvieran con él. Y le dice, Pablo, este tiempo lo vamos a aprovechar. Está un poco oscuro y húmedo, pero de aquí van a salir algo maravilloso. Y yo les voy a dar la razón por qué Pablo no hizo más viajes misioneros. ¿Sabe cuál es la razón? Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón. Si Pablo no hubiese estado en la cárcel, no hubiese existido esas cartas. ¿Sabe dónde se escribió Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón? Desde la cárcel de ¿dónde? Roma. Si Pablo hubiera dicho, oh, pobre de mí, qué adversidad, náufrago, azotado, y ahora en la cárcel, me voy a morir acá, voy a esperar mi muerte. Y el Señor le dijo, no, es hora de seguir trabajando en medio de la adversidad. Escúchelo, hay que seguir trabajando en medio de la adversidad. ¿Difícil? Sí, pero la gracia de Dios nos sostiene y nos ayuda en eso. Y le dice, Pablo, ponte en tus dos pies, toma ese pergamino, toma esa vela, toma tu pluma, comienza a escribir la primera carta de Efesios, manda a Colosenses, a Filipenses y Filemón. Algunos hablan de Tito también, pero Tito ahí hay una controversia, parece que estuvo escrita entre la primera y el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma. Pero pensemos que Tito también incluyámoslo ahí. Imagínense, si Pablo no hubiese estado en la cárcel, no hubiésemos tenido esa bendición. ¿Por qué? Porque Pablo hubiera estado más ocupado que viajando. Viajando. Y no digo que hubiera sido malo, pero eso era la razón. Dios usó el tiempo de dificultad y adversidad para escribir estas maravillosas cartas que hoy en día son una bendición para nuestras vidas. Efesios es la carta que llamamos la constitución de la iglesia. Ahí está, léalo. Todo lo que tiene que hacer una iglesia madura. Y todo, no, por eso no toda adversidad es mala. Escúchelo. Depende de cómo reaccionemos y ver el propósito de Dios. No toda adversidad es mala. Tiene un propósito si usted permite ser usado. Y en medio de la adversidad usted tiene que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Lamentarme, llorarme, afligirme? No, Señor, ¿qué quieres que haga en esto? Pablo no se quejó y no le dijo, Señor, sácame de esta cárcel. Nunca. Ustedes pueden ver a Pablo nunca haciendo esa petición. ¿Sí lo han dado? ¿Sí lo han visto? Y si ustedes miran la final de estos versículos, Pablo dice lo siguiente, mi mayor preocupación, mi mayor dolor, mi mayor aflicción son ¿qué? Las iglesias. Las iglesias. ¿Cómo estarán allí en Colosas, a expensas de los griegos, gnósticos? ¿Cómo estará Corinto a expensas de toda esta filosofía sensual que manejaba las iglesias o la zona de Corinto? ¿Cómo estarán estos hermanos de Macedonia? Y esa era la preocupación de Pablo. No era su dolor o su aflicción.
Y Pablo nunca pidió, Señor, sácame de la cárcel para ir a predicar tu evangelio y hacerme un viaje misionero. No, Pablo le dijo, Señor, ¿qué hago acá? Muéstramelo. Y Pablo se sienta a escribir estas cartas maravillosas. Ahora, vayan a Filipenses capítulo 4. 4:4, vayan a Filipenses 4:4. Esta fue una carta escrita desde la cárcel. Es una de las epístolas de la prisión. Y es increíble que Pablo en esta carta escribe, y si ustedes miran la carta de Filipenses, ¿sí? 4:4, ¿qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo que el tema de Filipenses es que gozo. Gozo, eso es Filipenses. ¿Cómo un hombre desde la cárcel escribe Filipenses diciéndole estoy feliz acá? Sean felices como yo soy feliz. Y alguno dirá, pero estás en la cárcel. Sí, pero yo soy feliz. Pablo escribe, gozaos, regocijaos en el Señor. Pablo no dice acá, regocijaos en tu circunstancia o adversidad. Está diciendo en él, Señor. Mira al Señor a través de las pruebas. Pablo está diciendo, estoy en la cárcel, pero hermano, yo no miro la cárcel, miro el gozo que hay en mi Dios. Y eso le permitió a él escribir con el corazón, escribir con pasión y decir, para mí el vivir es ¿qué? Cristo, gozados en el Señor. Y ese es Pablo. Por eso estaba hablando hoy que Pablo es el ejemplo en la adversidad de hombre a hombre. Nos está mostrando cómo enfrentar esos momentos. Ahora, si yo reacciono bien, habrá bendición, pero si reacciono mal, habrá dolor, amargura, desánimo en mi corazón. Lo importante en esta serie que estoy dando es que usted pueda aprender a reaccionar bien en medio de las adversidades. Vamos a ver algunas cosas bien interesantes de Pablo y vamos a aprender de Pablo cómo era su actitud al ver la adversidad. Voy a darles algunas cosas bien interesantes de Pablo, cómo fue su actitud. Y Pablo habla de lo siguiente. Lo primero, sin resentimiento. Vayan por favor a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a ver algunos versículos, hoy no alcanzará a ver todos. Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, Pablo habla de lo siguiente y vamos a ver cuál es la actitud de Pablo, cómo ve él las adversidades. En Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Mire lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Y la paciencia prueba, y la prueba ¿qué? Ok, ¿cuál es la primera actitud de Pablo acá? Sin resentimiento. Tan de malas yo. Solo me pasa a mí. Y Pablo diciendo, no señores, nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo está diciendo, yo no tengo ningún resentimiento. Dios tiene un propósito y yo voy a reaccionar bien a ese propósito. Entonces, mire cómo la primera actitud que tiene Pablo, sin resentimiento. Este es un problema serio para los creyentes. Cuando vienen las pruebas y las adversidades, lo primero que hacen es, me voy de la iglesia. Se van con resentimiento. Yo pensé que llegar a la iglesia iba a tener mucho dinero. La salud me iba a acompañar. Todo iba a funcionar 10 sobre 10. No. Y cuando viene la adversidad, actuamos con resentimiento. Dios, no me sirves. Y me voy. La iglesia no me amó o no me dio o no me cuidó y aparecen todos esos resentimientos. Pablo, ¿qué dice? Nos gloriamos en las tribulaciones. Hermanos, la mejor actitud es sin resentimiento a Dios, sin resentimiento a lo que llega a nuestras vidas. Veamos la segunda. Filipenses 4:13. ¿La conocen? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La segunda actitud de Pablo es sin rendirse y sin volver atrás. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y esa actitud es sin rendirse ni volver atrás. No se rinda, porque todo lo puede que en Cristo. Todas esas adversidades que acabamos de leer en 2 Corintios, Pablo sobrevivió a ellas porque lo hizo como todo lo puedo en Cristo. Su adversidad la podrá llevar en Cristo. Por eso no se rinda, no se vuelva atrás nunca. Creo que cantamos ese himno hoy, ¿cierto? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús delante, no vuelvo atrás. Dice, la cruz delante del no vuelvo y el mundo atrás. Creo que lo cantamos hoy, ¿cierto? Creo, ¿cierto? Algunos como que en ese momento estaban orando profundamente en conexión con el cielo, pero ahí está, no se rinda. Pablo dice, sí, muchas adversidades, pero Pablo terminó con gozo en la cárcel. Nunca un pie atrás, nunca se rindió, no volvió atrás. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 15 más o menos, cuando Pablo entra a Antioquía y allí lo apedrean. ¿Saben qué hizo cuando se lo apedrearon y se levantó? Que estuvo muerto y se levantó. ¿Qué hizo? Volvió y entró a la ciudad. Le dijeron, Pablo, no, espera. No. Y dijo Pablo, no, vamos adelante, no importa. La segunda pedrada no hay problema. Y ahí estaba Pablo. Actitud ante la adversidad. Segunda de Timoteo 4:10. Tercera. Segunda de Timoteo. Vayan conmigo ahí. Estamos revisando el carácter de Pablo, que tiene que ser su carácter. Ahí en segunda de Timoteo, y estamos revisando a la luz de las aflicciones. Segunda de Timoteo 4:10. Dice, porque Demas me ha que amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está ¿qué? Conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué pasa cuando sus mejores amigos lo abandonan? Y voy a decir algo peor, cuando sus mejores hermanos en la iglesia lo abandonan. Eso eran estos hombres. Eran hombres que estaban con Pablo, compañeros de milicia, y un día de estos cogieron la maleta y se fueron. ¿Usted cree que eso no lo desanima? ¿No destruye su corazón? ¿Le rompe su corazón? Por supuesto que sí. Pero ¿sabe qué hizo Pablo? No se desanimó. Solo queda Lucas. No importa. Ahora tráeme ¿a quién? A Marcos. Porque me es útil. Usted sabe que la pelea que tuvo con Bernabé por Lucas ahí en el libro de Hechos, ¿no? Lo sacó de una oreja, le dijo, no me sirves. A esta altura del partido le dice, ese muchacho es una maravilla, tráemelo. Y mire cómo interesante, Pablo no se desanime, no te hubiera dicho, bueno, ya se fueron todos en la iglesia, algunos hermanos me dan la espalda, listo, ya, entregado, no voy a hacer más. Pablo, ¿qué dijo? No, señores, me queda Lucas, con ese es suficiente. Y tráeme a este y seguimos adelante. La obra sigue, escúcheme, con usted o sin mí. La obra de Dios sigue así, no para, porque es la obra de Dios, no obra de hombres, y seguirá adelante. Miremos la siguiente, segunda de Timoteo, capítulo 1, segunda de Timoteo, vayan un poquitico más ahí, capítulo 1, aquí Pablo dice algo bien interesante, versículos 12, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para qué? Para aquel día. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Sabe qué hace aquí Pablo? Nunca pierde esa frescura espiritual. No le dice a Timoteo, bueno, a mí me ha ido mal, a ti te va a ir peor. Mírame a mí, un desecho humano, y yo me abandonaron. Y Timoteo, mira a ver. No, ¿qué le dice a Timoteo? Frescura espiritual. Pelea, mira. Le dice, por lo cual mismo padezco, pero dice, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es que
poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso se llama frescura espiritual. Está diciendo a Timoteo, oye, tranquilo, tú vas a pasar por lo mismo, pero tranquilo porque tenemos un Dios que poderoso. Ese es el mensaje de Pablo, un mensaje de frescura, de ánimo. Ahora, miren Hechos capítulo 16, otra forma en que Pablo reacciona. Esta me encanta. Hechos bien conocida por todos. Miren cómo reacciona en Hechos capítulo 16. Aquí Pablo está recién salidito a la obra misionera, ¿sí? Hechos capítulo 16, versículo 23. Y Pablo aquí está ¿en dónde? ¿Dónde pasa Pablo acá? En la cárcel, ¿ok? Ahí en Filipos. Dice versículo 23, después de haberle azotado algunas veces, mucho. Recuerda que él dijo 40 menos 1, pero aquí perdió la cuenta. Porque donde hay abuso, ¿cierto? Entonces, el carcelero ese día estaba como de mal genio, de malas pulgas, y se le olvidó que eran 40 menos 1 y le dio y le dio. Y dice, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, amarrados, azotados, desnudos, con hambre, con sed, deshidratados, con dolor y puestos al fondo. ¿Qué escenario más lúgubre y triste y absurdo para el hombre que predicaba el evangelio? Pero Pablo, en medio de esta circunstancia, ¿qué hace? Este hombre da un mensaje muy contundente. Nunca pierde su actitud por las circunstancias. No permite que las circunstancias le roben ¿qué? El gozo, el propósito. Dos cosas que Pablo no pierde acá: gozo y propósito. Porque usted puede estar feliz, le dice, ¿y por qué estás feliz? No tengo ni idea. Pero estoy feliz en Cristo. ¿Pero por qué no? Pero es que el pastor dice que uno debe estar gozoso. Pero tiene un propósito. ¿Cuál? El propósito de Pablo era dar testimonio del Cristo resucitado, del evangelio que él predicaba. ¿Qué es el evangelio? Cristo vive. Eso es evangelio. Cristo vive. Y entonces Pablo hace lo siguiente, pero a medianoche, llorando y lamentándose y suplicando a Dios que le sacara de la cárcel, ¿sí? Okay. Pensé, eso es una versión herética que estaba leyendo yo. No, no dice eso. Dice, a medianoche, después de que a usted lo azotan y le dan por la cabeza, ¿usted qué hace a medianoche? Y tratar de conciliar el sueño, ¿no? Es decir, porque el sueño es un analgésico también, te ayuda a olvidar lo malo que estás pasando. Bueno, una de las cosas en la depresión, ¿usted sabe qué hace una persona depresiva? Cierra las cortinas, apaga las luces y se mete ¿en dónde? ¿A qué? Para olvidar. Yo creo que a medianoche Pablo, no, mire qué hizo, ¿estaba qué? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos. Hermanos, Pablo aquí nos muestra, sin permitir que las circunstancias determinaran su actitud. No permitió que toda esa adversidad le quitara el gozo y el propósito. El gozo y el propósito era de vivir para Cristo y mostrar a Cristo. Estos signos, dice, a Dios y los presos los oían. Para poder que alguien te escuche, tienes que cantar ¿qué? Fuerte. ¿De dónde sacó Pablo eso? Bueno, él no permitió que las circunstancias le quitaran el gozo y determinaran su actitud. Él estaba determinado a estar gozoso y con un propósito. Si he de morir acá, pero voy a morir con gozo y con un propósito. Cristo vive. Y eso fue lo que le predicó a todos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Miren el versículo 30. Y sacándoles, les dijo, señores, ya está hablando más adelante cuando sucede el gran milagro, ¿ok? Y le dice, señores, le dice el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ok? Y dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Gozo, y el propósito era, perdón, el mantener su gozo y el propósito era ¿qué? Presentar a Cristo. Entonces, mire
En medio de la adversidad, Pablo, ¿qué nos enseña? No deje que las circunstancias, los vientos, el mar, las olas, le quiten su vista de Jesucristo. Manténgase el gozo y el propósito de amar a Dios sobre esas dificultades. Y eso estaba haciendo Pablo. Y mire, en Filipenses capítulo 4, ahí vayan adelante, el último nos muestra algo bien interesante, Pablo. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, que es un versículo que nos cuesta mucho a los creyentes. Ahora, recuerde que la carta de Filipenses la escribió ¿desde dónde? Desde la cárcel. Cuando usted lee mi recomendación, cuando lea y usted está haciendo su devocional, mire el contexto de lo que está leyendo, mire la época histórica, mira la parte gramatical, mire el contexto geopolítico en que está sucediendo. Y ahí y el momento en que está el escritor escribiendo y a quién le escribe. Entonces, mira, ahí en Filipenses, perdón, me perdí acá. Filipenses capítulo 4, versículo 11. La carta de Filipenses, escrita desde la cárcel por el apóstol Pablo en su momento más difícil, recuerde que él ya estaba listo para ser sacrificado, ¿recuerda? A él ya estaba listo. Y esas cartas se escriben cuando Pablo ya estaba preparando su propia muerte y que la anuncia ahí en el libro de Timoteo. Y anuncia su muerte y dice, yo ya estoy listo, pero tengo un trabajo por hacer. Y mire lo que dice el versículo 11. No lo digo, versículo 11 al 13 de Filipenses capítulo 4. Aquí Pablo nos enseña algo en medio de las circunstancias. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Bueno, versículo 10 para tener el contexto. En gran manera, ¿la palabra qué? Eso es constante en el libro de Filipenses. Cuando usted lee, habla de gozo, 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 gozo. Y dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habías revivido vuestro cuidado de mí. Ah, qué lindo, ¿no? Se acordaron de Pablo que estaba en la cárcel. Ay, ¿verdad que hay un hermano en la cárcel? Pero Pablo dice, desagradecidos. Yo les llevé el evangelio. No dice eso. ¿Qué dice? Me gocé. Me gocé en el Señor, que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y luego dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea que. Ok. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Pablo fue rico? Sí. ¿Recuerda? Él era ¿qué? Hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Y los fariseos eran qué? Ricos. Pablo supo vivir así, claro, pero también en la escasez. Y mire lo que dice al final. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer ¿qué? Necesidad. Eso se llama contentamiento. Y cuando venga la adversidad, Pablo nos está enseñando aquí, aparte de lo que les he enseñado ahorita, y ustedes están metiendo en su corazón y en su mente y poniéndolo allí, Pablo nos enseña que en medio de la adversidad hay que tener ¿qué? Contentamiento. Importante saber eso. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vayan conmigo allí. Pablo termina con lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 1. Entonces, vemos de Pablo cómo Dios le usa, le llama, le transforma su vida. Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dice, vas a pagar un alto precio. Pablo dice, estoy dispuesto. Y tiene una vida de aflicción, de dolor, termina en la cárcel y en la cárcel escribe estas epístolas maravillosas que hoy estamos leyendo y es una bendición por la gracia de Dios, porque Pablo permitió que la adversidad no opocara su gozo y su propósito en Cristo. Hermano, no importa cuál sea la adversidad, no deje de venir a la iglesia, no deje de orar, no deje de leer la palabra de Dios,
No permita que las circunstancias apoquen su fe. Mantenga su fe inculme, firme, llena de gracia, de amor y de Dios. Ahora, mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, en relación a lo que estamos hablando. Versículos 9 al 10. Pero tuvimos entre nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita, ¿a qué? A los muertos. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros, por medio de muchos. Pablo está diciendo, hermanos, hay mucha adversidad, pero doy gracias por sus vidas que oran por mí. Gracias por su preocupación. Y este es el lugar donde usted puede encontrar paracletos que oren por usted. Quiero ver, vamos al segundo punto. Esta es la actitud que Pablo tuvo ante la adversidad y que dio gracias a Dios por ello. Dio su actitud sin resentimiento, sin rendirse, sin desanimarse, sin que las circunstancias lo opacaran. Ahí está. Yo quiero regalarles antes un versículo en Job. Vayan conmigo a Job, un hombre que también nos enseña en cuanto a la actitud. Vayan a Job, quiero regalárselos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Es muy interesante esos dos versículos, donde Job bendice la autoridad de Dios sobre todas las circunstancias de la vida. Todas. Y dice Job 1:21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová qué quitó. Sea el nombre de Jehová qué bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito qué. Lo que hace Job aquí es bendecir la autoridad de Dios sobre cualquier circunstancia en su vida. Y eso es lo que debemos hacer. Señor, gracias. Tú das, tú quitas. Bendito sea tu nombre. Porque cuando Dios da es para bendición y cuando quita, también. Escúchelo. Porque tal vez eso o esa persona va a ser de daño en su vida y Dios la quita. Tal vez esa ganancia extra de su trabajo, tal vez ese dinero extra no va a ser de bendición, sino de ¿qué? Maldición. Tal vez esa persona sale de su vida y usted diga, qué lástima, pero Dios sabe que va a ser una persona que va a dañar su testimonio y va a dañar su carácter. Bendito sea el nombre de Jehová, que Dios da y Dios quita. Ahora, hagamos 3 preguntas y hasta donde nos alcance el tiempo. Voy con la primera pregunta que podemos hacer en medio de la adversidad y que algunos hombres de Dios se la hicieron. Son 3 preguntas. La primera es ¿para qué? Y ese ¿para qué? Ya lo vimos en los 2 mensajes anteriores. Uno a veces tiene que preguntarse eso. Cuando usted está en la adversidad, tiene que hacerse 3 preguntas. ¿Para qué? Y ese ¿para qué? Es ¿qué propósito tiene Dios en mí a través de esta prueba? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida a través de esa prueba? Señor, ¿para qué es esta prueba? Y usted es válido que haga esa pregunta. Tiene que hacerla. El creyente tiene que hacer esa pregunta. Señor, ¿para qué tengo esta adversidad en mi vida? ¿Cuál es el propósito? Y el para qué se contesta, ¿cuál es el propósito de Dios? Y el propósito de Dios es volver el carácter de Cristo en mí. Esa pregunta se responde con los 2 mensajes anteriores. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Si usted reacciona bien y le pregunta ¿para qué? Y reacciona bien, va a haber bendición. La segunda pregunta, que tiene mucha controversia esta mañana y se las quiero dejar. ¿Y por qué? Siempre hemos aprendido, y yo lo he aprendido en mensajes que me han dicho, pastor, uno no debe preguntar el por qué, sino el para qué. Sí, es válido. Señor, ¿para qué quieres que pase por este mar de aflicción? Bueno, quiero moldear tu carácter, quiero moldear tu fe, quiero esto y esto y esto de ti, quiero que corrijas y es válido. Pero la pregunta es, ¿y por qué? Mateo capítulo 11. Hay un hombre que se hace esa pregunta. Mateo capítulo 11. No somos los únicos.
En Mateo capítulo 11, versículos, vamos a resumirlo. 11:2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel? Una buena pregunta, ¿no? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Y respondió Jesús y les dijo, id y saber a Juan las cosas que oís y veis. Entonces, la pregunta de Juan es, vayan y le preguntan si es él, y si es él, pregúntele por qué yo estoy aquí en la cárcel. Si es él y da ciego da vista a los ciegos y hace andar a los cojos y ha traído ese mensaje de salvación. Si es él, ¿por qué estoy en la cárcel? Y el Señor dice, vaya, díganle que todo esto está sucediendo y esto tiene un propósito. ¿Es válido preguntar por qué? Sí, ¿Juan lo hizo? Juan lo hizo y no piense que es algo que irreverente a Dios, no. Juan lo hizo y de esa manera Juan preguntó y Dios le dio, el Señor como le contestó de una forma muy afable. Versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, que saliste espera al desierto, una caña sacudida por el viento, y comienza a hablar de lo extraordinario que fue o era Juan para él, esa voz en el desierto. Cuando los discípulos van y le cuentan a Juan, la pregunta de Juan tuvo una respuesta. Ya sé por qué estoy aquí. Es necesario que él crezca y yo mengue. Ya cumplí mi labor, ya fui esa voz, ahora es el turno de él. Pregunta dada, respuesta dada. Hay una muy difícil, vayan conmigo a Mateo capítulo 27. Aún los teólogos no se ponen de acuerdo, pero simplemente quiero expresarles con esto. En Mateo capítulo 27 hay un hombre maravilloso llamado Jesús. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él dice que se hizo semejante al hombre, no igual, semejante, pero en sus dolores y en sus momentos difíciles de la vida, Jesucristo encarna el dolor del ser humano. Y mira el versículo, Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Está en signos de interrogación. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una pregunta, ¿no? Ahí está. Jesucristo pregunta, Señor, ¿por qué? Y estaba sucediendo algo extraordinario, pero Jesús muestra aquí su desesperación y su soledad humana y el dolor y el abandono porque llevaba el pecado del mundo y la culpa del mundo. Y sintió el abandono del Padre porque el Padre no puede ver qué, el pecado. Demostraba la desesperación y la soledad del Señor. ¿Por qué se nos abandonó? Una pregunta válida, ¿cierto? Un momento de dolor. No dice que lo dejó, sino lo abandonó, es decir, tiempo. El Padre volvió a tener comunión con él, pero por supuesto, ¿cuál es la esperanza? Jesucristo resucitó. ¿Y qué dice él? Ahora yo voy a mi Padre. Entonces, ¿es válido preguntar cuando estamos en momentos de dolor? Sí. ¿Por qué, Señor? ¿Y el Señor puede responder? Sí o no. Es potestad de Dios contestarnos eso. Mire lo que dice, por favor, vayan conmigo a este versículo. Salmo 35, versículo 16. Salmo 35, 16. Y voy a parar acá hasta mañana. Ya el tiempo se nos agotó. Lamentablemente no puedo hacer como Pablo. Son 3 o 4 horas, pero bueno, está bien.
Salmo capítulo 35, versículo 16. Como lisonjeros, escarnecedores y truanes, cogieron contra mí. ¿Qué? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Una escena difícil, y él dice, pero ¿por qué? Y todo esto sucedió porque había un plan de Dios y había un plan de salvación que tenía que cumplirse. Pero desde el punto de vista humano, el Señor Jesucristo en su dolor y desolación pregunta eso. Es válido hacerlo. No se preocupe cuando tiene que hacerlo. Lo mismo lo hizo Juan cuando pregunta, bueno, ¿eres tú el Cristo? Ahora, Dios no se enoja si usted le pregunta el por qué. Créame, Él no se va a enojar. Él sabe por qué preguntamos y Él sabe y entiende por qué no entendemos lo que está pasando. No se pregunte, o cuando usted pregunte, no se vaya a preocupar que Dios de pronto se enoje por eso. No, Dios ve el hoy, el mañana y tiene un plan perfecto. Él busca a través de eso cambiar su actitud y su carácter. Y la pregunta es, ¿por qué? Y ese por qué puede llegar. Mira, porque estás en pecado, porque tu carácter es así, porque tu fe es así. Y ese por qué puede tener una respuesta. Que hay que estar siempre, ¿qué? Atentos a escuchar la voz de Dios. Primera de Corintios 13:12. Pablo entendió eso. Pablo lo entendió y quiero cerrar con estos dos versículos. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Pablo dice, hermanos, hay muchas cosas que nos van a suceder en la vida que no vamos a entender. ¿Podemos preguntarlo? Sí. ¿Como hijos? Sí. ¿Por qué, Señor? Pero a ver, no todo el Señor lo va a responder. Él entiende nuestra limitación, entiende por qué preguntamos, entiende nuestra falta de entendimiento, porque sus caminos no son mis caminos, ni sus pensamientos mis pensamientos. Pero Pablo cierra esto de esta forma maravillosa. Miren lo que dice Pablo en capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por qué. Por espejo, oscuramente. Los espejos de esa época no son como los espejos de ahora. Eran un poco opacos. Dice, no se veía claramente. Pero miren lo que dice Pablo. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte de lo que me está pasando, de los por qué que no entiendo, de los para qué que todavía no he hecho, pero entonces conoceré como fui que conocido. Significa que Pablo está diciendo, cuando esté en el cielo, todo se sabrá y habrá respuesta para todo. No se preocupe. No se preocupe. Es como primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Mire lo que dice Juan. Entonces Pablo tuvo muchas preguntas. Pablo tuvo interrogantes. Pablo se hizo cuestionamientos también. Y Pablo decía, bueno, pero ¿por qué esto aquí no pasa? Y el Señor le decía, vete acá. Y el Espíritu le decía, aquí no predicas, ahora cállate, ahora vas para allá, ahora vienes para acá. Y Pablo a veces se confundía, yo quiero ir. Y el Espíritu le decía, no, no vas. ¿Por qué? Ese es el Evangelio. Y Pablo se hizo esas preguntas, dice, no lo entiendo, pero un día todo será ¿qué? Revelado y lo veremos tal como es. Juan también nos dice lo mismo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Escúchelo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos como Él. Todas estas preguntas que no tienen respuesta en el hoy, tendrán respuestas en el mañana en la presencia del Señor. Entonces, no se preocupe por eso. Allí con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, quiero terminar esta mañana. Y de pronto usted le tenga una pregunta a Dios, Señor, no sé por qué está pasando esto, pero Dios solo lo sabe. Ni siquiera su pastor le puede dar respuesta esta mañana. Yo ni lo sé. El Señor lo sabe. Pero si hay una pregunta esta mañana en su corazón, hágala con la razón correcta, con el motivo correcto, con la actitud correcta y con la humildad correcta. Diga, Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Muéstrame, respóndeme. Y si hay algo en mi vida que
Rompe esa comunión, Señor, muéstramelo. Y permíteme, como el apóstol Pablo, recibir todo esto en gozo y con un propósito en mi vida. Señor, gracias damos esta mañana por tu palabra. Señor, a veces vienen pruebas tan difíciles a nuestras vidas y perdemos el horizonte, perdemos el valor, la energía, el propósito, el gozo. Pero hay un hombre de Dios, Pablo, nos mostró el camino a recorrer como creyentes. Y aunque no entiendo todo, aunque no lo sé todo, un día todo será visto por ti cara a cara y lo entenderemos. Allí lo entenderemos todo. Pero por este tiempo, Señor, permíteme no perder el gozo y el propósito de mi vida, de lo que tú estás haciendo en mi ser cada día, Señor. Señor, gracias damos por el apóstol Pablo. Su sacrificio y sus años de cárcel permitió que hoy tengamos el gozo de leer estas maravillosas epístolas que han sido de gran bendición en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Señor, permítenos caminar como el apóstol Pablo. He aprendido a ser gozoso, feliz y contento con lo que tengo. Señor, dame ese don del contentamiento. No importa la adversidad, no importa si no respondes a mi pregunta, lo importante es que no pierda el propósito tuyo en mi vida a través de estas aflicciones. Señor, que el gozo me inunde y que, como dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Os digo otra vez, regocijaos en el Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Un buen tiempo para todos.